Este año el otoño ha llegado especialmente pronto. Ivan Bauer bajó de su Mercedes negro e inmediatamente sintió el espinoso viento otoñal azotando su abrigo. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y grises, y la lluvia fina y casi invisible no cesaba. La propia naturaleza parecía reflejar el vacío y el dolor que llevaba dentro desde hacía años. Se encontraba de nuevo en este lugar. Ese día, como cada 14 de noviembre, debía cumplir con su deber anual, pero este año no había el calor que su presencia en este lugar solía traer. Hoy, su corazón estaba tan frío como el mundo que le rodeaba. Desde el día en que Elizabeth había desaparecido, Ivan había vivido en las sombras. Parecía haber perdido la capacidad de experimentar la felicidad, la alegría, la búsqueda de la vida. Todo se desvaneció en el momento en que su amada esposa desapareció sin dejar rastro, dejando solo recuerdos y preguntas sin resolver. Y aunque siguió viviendo, siguió dirigiendo su negocio, siguió trabajando, su vida había perdido el sentido. Pero ese día, el día de su aniversario de boda, sintió que no podía olvidar. No podía desprenderse del deber que le imponía a Elizabeth, ayudar a los indefensos y a los que estaban solos, como ella había querido ayudar una vez. Su espíritu, su amor por los niños y por las personas permanecían con él como un recordatorio silencioso y constante de que seguía vivo a pesar de todo este dolor. Subió los escalones del viejo edificio del orfanato, regentado por una mujer llamada Mer, cuyo bondadoso corazón siempre había sido una fuente de consuelo para Iván. Lo recibía con una amabilidad inquebrantable, con un cuidado maternal del que él mismo carecía. Todos los años, desde hacía casi 10, lo recibía en aquel lugar, y cada vez sus ojos brillaban como si se hubiera encontrado con un viejo amigo y no solo con un rico benefactor. Me alegro mucho de verle, señor Bauer, dijo ella con calidez, estrechándole la mano. Los niños siempre le están esperando. Sus regalos son tan importantes para ellos que no sabe cuánta alegría les da. Iván sonrió, pero fue una sonrisa más mecánica que sincera. Sus labios se levantaron ligeramente, pero la luz que antes había estado en sus ojos había desaparecido. Sabía que para los niños solo eran unas vacaciones, pero para él era diferente. Los regalos, los juguetes, los libros, nada de eso podía devolverle lo perdido. Él mismo siempre se sentía perdido, como si su alma se hubiera roto y secado por años de espera. Los niños se reunían en la gran sala, abriendo con entusiasmo los envoltorios, saboreando cada pequeña cosa. Y aunque era todo lo que podían conseguir, a Iván no le importaba demasiado. Se limitó a quedarse atrás, observándolos, sintiendo cómo el dolor y el vacío empezaban a atenazar de nuevo su corazón. Su mirada recorrió la habitación cuando, de repente, una pequeña figura captó su atención. Una chica, casi imperceptible entre sus alegres compañeros, estaba ligeramente apartada. Era callada, casi tímida, y en sus ojos había una consideración especial que no era propia de otros niños. Iván la miró de cerca y su corazón se estremeció de repente. Era hermosa, con una larga cabellera castaña que le caía suavemente sobre los hombros, pero no fue su aspecto lo que le llamó la atención. Era otra cosa. No sabía exactamente lo que era, pero algo en su rostro, en su mirada, le recordaba a Elizabeth. Pero lo que más le llamó la atención fue el colgante que llevaba al cuello, un corazón de plata, como el que le había regalado a Elizabeth el día de su primera boda. Se le cortó la respiración. ¿Por qué? ¿Por qué? Sintió que se le iba la sangre de la cara y una sensación en el pecho que no podía explicar.
Caminó lentamente hacia la niña, sintiendo que todo a su alrededor desaparecía. El mundo entero, todos los niños, todos los sonidos, todos los olores se disolvieron, y lo único que quedó fue ella y aquel colgante. «Hola», le dijo, casi en un susurro. Su voz sonaba débil y desconocida. No sabía qué decir. Todo su cuerpo parecía negarse a reaccionar con normalidad. La miró con auténtico asombro. La chica levantó la vista y una chispa de curiosidad brilló en su mirada. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, ahora un poco más confiado. «Hannah», respondió ella, sonriendo ligeramente avergonzada. Iván se arrodilló para quedar a su altura. Se le apretó el corazón. Miró el colgante, aquel pequeño medallón con los distintivos arañazos, y le invadió la sensación de que nada de aquello había sido un accidente. «Es un colgante precioso, Hannah», dijo con cansancio. «¿Sabes cómo lo conseguiste?». Hannah negó con la cabeza. Sus dedos frotaban el colgante lentamente, como si llevara tanto tiempo con él que ya no recordara cuándo había aparecido. «Siempre lo he llevado», dijo, y su voz era tranquila, como si no estuviera segura de sus palabras. «Me dijeron que había venido aquí con él». Iván sintió que se mareaba. Esto era demasiado extraño. No podía creerlo, pero cuanto más la miraba, más parecía que realmente estaba emparentada con su esposa desaparecida. La chica podría ser su hija. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero no pudo evitar hacerse esa pregunta. ¿Y si esta chica estaba relacionada con lo que le había ocurrido a Elizabeth? En ese momento se acercó una mujer, la directora del orfanato, Mer. Se dio cuenta de que Iván miraba a la niña y se acercó con cautela. «¿Va todo bien?», preguntó con cierta preocupación. «Es el medallón. ¿Sabes algo de él?». Iván tragó saliva, tratando de recobrar la compostura. «¿Puede decirme cómo ha llegado hasta aquí?». Su voz era casi inaudible. Mer aflojó el paso al ver que Iván no apartaba los ojos de Hannah. «La encontraron delante de una iglesia de Berlín», dijo, tras una breve pausa. «Sin papeles, era muy pequeña, y lo único que tenía era este medallón». Iván sintió que se le secaba la boca. Todo lo que estaba ocurriendo era cada vez más claro, pero también más horrible. Berlín, la niña, el medallón y Elizabeth. Todo se estaba juntando, y él no sabía qué hacer con ello. No era solo una coincidencia, era una señal. Se levantó lentamente, sin dejar de mirar a la chica. «¿Puedo venir a verte a menudo, Hannah?», preguntó con voz suave. Hannah lo miró, y en sus ojos apareció una pequeña, humilde pero brillante sonrisa. «Sí, por favor», respondió ella. Mientras Iván salía del orfanato, sintió que algo nuevo se encendía en su corazón. No sabía lo que era, pero sabía una cosa. Su vida volvía a tener sentido. Todo lo que había estado buscando durante aquellos largos años estaba más cerca de lo que hubiera podido imaginar. Habían pasado unos días desde que Iván había conocido a Hannah. No podía deshacerse del pensamiento de la chica y del colgante que tanto le recordaba a su mujer, Elizabeth. Cada vez que cerraba los ojos, su figura aparecía ante él. Tranquila, apacible, con una sonrisa que antaño le había calentado el alma. Pero ahora su sonrisa era un fantasma, y sus recuerdos una dolorosa herida. Elizabeth había desaparecido aquel día, y durante todos estos años él había intentado encontrar la respuesta a lo que le había ocurrido, pero nunca la tuvo. Y ahora, con Hannah, se presentaba una nueva oportunidad, casi increíble, de averiguar la verdad. ¿Podría haber sido esta chica su hija?
Iván no podía dejar pasar la idea. Decidió pasar a la acción. Unos días después, se reunió con Mer, la directora del orfanato, con la esperanza de saber más sobre Hannah. La mujer era amable y abierta, pero había ansiedad en sus ojos. Se dio cuenta de que Iván estaba interesado en la niña por algún motivo, y su preocupación aumentó. ¿Quieres saber más sobre Hannah, verdad?, preguntó Mer cuando se reunieron en su despacho. Miró a Iván con cierta preocupación, como si se diera cuenta de que había algo más detrás de aquel interés. Iván asintió, pero no habló inmediatamente. Sentía que debía tener cuidado de no herir a Hannah, de no hacerla sentir como un objeto de investigación. Pero su voz interior le exigía la verdad. Sí, dijo, suspirando. No puedo explicarlo, pero sentí una extraña conexión con aquella chica. Tal vez sean solo fantasías mías, pero me parece que puede estar relacionada con mi pérdida, con Elizabeth. Mer lo miró, en silencio durante unos segundos, como si contemplara cómo responder. Hannah, la encontraron hace casi 9 años, comenzó con cautela. La dejaron delante de una iglesia de Berlín y llevaba este medallón. No importa cuántas veces intentamos encontrar a sus parientes, nunca apareció nadie. No sabemos nada de su pasado, lo único que sabemos es que acabamos con ella. Iván sintió que su corazón palpitaba. Una iglesia en Berlín. Esta coincidencia era demasiado vívida para ser una coincidencia. Ya sabía que Elizabeth había desaparecido en esa misma ciudad. Y fue como un relámpago. Sintió que todo a su alrededor se volvía inestable y borroso, y sus propios pensamientos empezaron a agitarse caóticamente. No sabía cómo explicarlo, pero le parecía que todo su pasado, todo lo que creía haber perdido, estaba de repente a su lado. Estaba cerca de una pista, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que este acertijo podía destruir todo lo que conocía. Mer, dime por favor, ¿has notado si Hannah tiene algún rasgo o comportamiento especial que pueda confirmar mis conjeturas?, preguntó Iván, mirándola a los ojos llenos de preocupación. Mer se encogió de hombros. No puedo asegurarlo. Siempre fue reservada. Pero también era una chica increíblemente amable e inteligente. Hannah tenía un don con los niños y, sin embargo, había algo en su forma de mirarlos que siempre resultaba inquietante. A veces creo que sabe más de lo que dice. Por lo demás, vive su vida en el orfanato como todos los demás niños. Iván no pudo evitar notar cómo sus palabras sonaban casi como una confesión. Estaba más cerca de la verdad de lo que podía imaginar. Deseaba saber más, pero se dio cuenta de que ahora debía proceder con cautela. No todo estaba claro, y aún no estaba preparado para llegar a una conclusión definitiva. Te agradezco la información, Mer, dijo Iván. Necesito tiempo para reflexionar. Se levantó y se dirigió a la salida, pero se detuvo un momento. Quiero que Hannah esté a salvo, dijo sin volverse. Espero que entiendas que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerla a salvo. Mer asintió con la cabeza, el rostro suave, y susurró. Lo entiendo, señor Bauer. Haré todo lo que esté en mi mano. Cuando Iván salió del despacho, sintió el peso de la conversación sobre sus hombros. Tenía que llegar al fondo del caso, pero ¿qué hacer con el colgante? ¿Por qué era tan importante para él? Estas preguntas seguían sin respuesta, pero ahora Iván sabía que no podía echarse atrás. Decidió que tenía que averiguarlo por sí mismo. Para encontrar la verdad, tenía que cavar más profundo que nunca. Así que esa noche tomó la decisión de buscar la ayuda de un detective privado al que conocía desde hacía mucho tiempo.
Era el hombre que podía ayudarle a encontrar las respuestas ocultas en el pasado. Unos días después, cuando Iván se reunió con el detective Andreas, le explicó la situación sin revelarle todas las cartas. No podía contárselo todo de una vez. No estaba preparado para aceptar toda la verdad. ¿Y si resultaba ser fea? ¿Y si esa chica era realmente su hija y su mujer había desaparecido por alguna razón? Quiero que revises los documentos, que encuentres cualquier cosa relacionada con su pasado, dijo Iván mirando a Andreas. Es todo lo que necesito. Andreas, frotándose la barbilla, asintió. Muy bien, señor Bauer. Yo me ocuparé de ello. Encontraremos las respuestas. No se preocupe. Pero Iván no podía deshacerse del pensamiento de que cada paso en la búsqueda de la verdad podría conducir a descubrimientos más terribles. Pero ¿no era este el camino que estaba destinado a seguir? Iván pasó los días siguientes en inquieta reflexión. Todas las noches se sentaba en su estudio, y las escenas de su último encuentro con Mer, sus palabras, su mirada, la forma en que le había mirado con ansiedad cuando habló de Hannah, se repetían ante sus ojos. No podía deshacerse de la idea de que todo estaba conectado. Todo lo que había sucedido en su vida en los últimos 10 años le había llevado hasta ese momento. ¿Podría ser que la niña que había visto en el orfanato fuera su hija? Pero si era así, ¿qué le había ocurrido a Elizabeth? ¿Por qué había desaparecido, dejando tras de sí solo vacío e interrogantes? Cuando Andreas, el detective privado, presentó por fin a Iván los primeros resultados de su investigación, se dio cuenta de que no podía esperar más. Toda la información recopilada sobre Hannah llevaba a la conclusión de que sus huellas habían desaparecido en Berlín, en una zona relacionada con los últimos días de la vida de Elizabeth. Este hecho supuso un duro golpe para Iván, al que no pudo hacer frente de inmediato. Sus manos empezaron a temblar mientras leía los informes, ya que cada vez tenía más claro que los mismos hechos que parecían olvidados desde hacía tiempo se alineaban ahora en un cuadro espantoso. Andreas era un especialista al que se le confiaban hasta los casos más complicados, y esta vez no falló. Inmediatamente se puso a trabajar con los archivos y documentos relacionados con la desaparición de Elizabeth y cómo llegó Hannah al orfanato. Todo apuntaba a Berlín, al mismo barrio donde la habían encontrado. Todo estaba relacionado con el día en que Elizabeth desapareció. Pero había otro detalle aterrador que Andreas le contó a Iván cuando se encontraron. «Iván, he descubierto algo importante», comenzó el detective con el rostro serio. Encontraron a Hannah por una razón. Todo indica que su madre podría seguir viva, pero le habían borrado la memoria. Iván enarcó las cejas. ¿A qué se refiere? Su voz era tensa. Andreas colocó unos documentos delante de él. Encontré referencias a un centro médico cerrado en Berlín. Este lugar es conocido por realizar ocasionalmente experimentos no autorizados de recuperación de la memoria. Solo podemos especular sobre lo que ocurrió, pero varias pruebas sugieren que Elizabeth pudo haber estado allí en aquel momento. No creo que su desaparición fuera un accidente. Iván sintió que su mundo empezaba a desmoronarse de nuevo. No sabía qué sentir. Miedo, desconcierto, rabia. Todo se mezclaba en su cabeza. Esto era peor de lo que podía imaginar. Su mujer podía haber estado cerca todo este tiempo, pero su memoria estaba olvidada o distorsionada. ¿Cómo la encuentro?, preguntó sin ocultar su desesperación. Andrea se levantó y se dirigió a la ventana. No será fácil, Iván. Puedo intentar encontrar rastros de ella en esta clínica, pero para eso necesito más información. Tenemos que tener cuidado. No se trata solo de Elizabeth,
sino de lo que le ocurrió después de desaparecer. Creo que hay algo más que su desaparición, algo mucho más complicado. Iván asintió, sintiendo que sus hombros se tensaban. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrar a Elizabeth, pero ahora también se daba cuenta de que sería una lucha no solo para recuperarla, sino para recuperar su verdad, una verdad que le habían ocultado. Iván pasó los días siguientes buscando información sobre la clínica en la que podría haber estado Elizabeth. Siguió todos los pasos relacionados con este lugar y pronto descubrió que se encontraba en una zona remota de Berlín, en las afueras de la ciudad, donde casi nadie sabía de su existencia. Decidió ir allí en persona. No tenía otra opción. El día que partió hacia Berlín, su alma estaba llena de ansiedad. Todo su ser estaba centrado en un solo pensamiento. Debía encontrar a Elizabeth. Era su última oportunidad de averiguar qué le había ocurrido realmente y por qué su desaparición era tan extraña e incompleta. Y, lo que era más importante, tenía que averiguar qué la relacionaba con Hannah. Tenía que averiguar qué conectaba las dos vidas. Pasó varios días en Berlín, hablando con las autoridades locales y con personas que podían proporcionarle alguna información. Pero no era tan sencillo como pensaba. No había registros de la clínica. Casi todos los documentos estaban ocultos y los pocos testigos a los que entrevistó no recordaban nada o se negaban a hablar. La única salida era hablar con una persona que, según averiguó, estaba relacionada con la clínica. Iván se reunió con un antiguo empleado de la clínica llamado Michael, que como se vio, fue el único que accedió a hablar con él. El hombre era viejo y estaba visiblemente cansado, pero accedió a hablar de lo que ocurría en el lugar. No podían permitirse que la gente supiera lo que les estaban haciendo, dijo Michael con tristeza en los ojos. Elizabeth era una de las personas que se llevaron e intentaron devolver a la vida mediante métodos de los que no se podía hablar. No fue la única. Pero ¿qué fue de ella después? No lo sé. Iván sintió que se le estrujaba el corazón. No sabía qué hacer con esta información. Era más de lo que había esperado. Parecía que su mujer había pasado a formar parte de algún experimento, de algo que escapaba a su comprensión. Le dio las gracias a Michael y salió de su casa. Había una confusión absoluta en su alma. No sabía qué hacer ahora. Se encontraba en una encrucijada en la que la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo resultaba ser oscura y aterradora. Pero una cosa era cierta. No podía detenerse. Siguió avanzando, a pesar de todo lo que se le revelaba. Cada día en Berlín le parecía más largo que el anterior. Iván sentía que la presión sobre su pecho era cada vez más fuerte y, a pesar de sus esfuerzos, no encontraba alivio. Cada vez se daba más cuenta de que el camino que había emprendido podía llegar a ser insoportablemente doloroso para él. Las respuestas que buscaba le parecían cada vez más repugnantes de lo que hubiera podido imaginar, pero no podía echarse atrás. Sabía que si no continuaba, nunca conocería la verdad, y si la verdad era tan horrible como temía, al menos estaría preparado para afrontarla. Un día, mientras Iván volvía a sentarse en su habitación de hotel, su teléfono vibró sobre el escritorio. Era Andreas, el detective con el que estaba trabajando para resolver el misterio de la desaparición de Elizabeth y su posible conexión con Hannah. Iván, tenemos noticias, dijo Andreas con la voz tensa. He encontrado algo importante. Creo que deberías verlo. Tenemos que vernos. Es urgente. Iván sintió que un frío vacío le oprimía el pecho. Todo lo que había oído antes ya le pesaba, pero esta noticia prometía ser aún más significativa. Respondió, ¿dónde nos encontramos?
En el viejo café de la esquina. Te enviaré la dirección. Ven cuanto antes. 2 horas más tarde, Iván se encontraba en un café que parecía olvidado por el tiempo. Papel pintado gris, mesas viejas, luces tenues. Todo decía que aquí no había tendencias de moda ni comodidades modernas. Era un lugar que parecía servir de escondite a quienes ocultaban sus oscuros secretos. Cuando Iván entró, enseguida vio a Andrea sentado en una mesa esquinera junto a la ventana. Su rostro estaba tenso y su mirada ansiosa, como si él mismo estuviera intentando averiguar qué había ocurrido, pero no pudiera encajar las piezas del rompecabezas. Dijiste que habías encontrado algo, dijo Iván, sentándose frente al detective. ¿El qué? Andreas lo miró como si reuniera fuerzas antes de dar la dura respuesta. Tenías razón, es mucho peor de lo que pensaba. He encontrado unos documentos que tienen que ver con la desaparición de tu hermano, Marcus, y de Elizabeth, dijo Andreas con dificultad. Creo que no solo estuvo implicado en su desaparición, sino que desempeñó un papel mucho más activo de lo que podrías haber imaginado. Iván se quedó helado. Aquellas palabras sonaron como un trueno. Siempre había sabido que Marcus era una persona extraña, cerrada, con la que no tenía ninguna relación estrecha. Sin embargo, nunca había imaginado que su propio hermano pudiera estar tan profundamente implicado en un caso que arruinó su vida. ¿Estás diciendo que Marcus? Iván no pudo pronunciar las palabras. No sabía cómo tomarse esta revelación. No estoy seguro de todo, Iván, pero basándome en las pruebas que he encontrado, todo apunta a que tiene una conexión directa con la desaparición de Elizabeth. Quizás sabía más de lo que crees. Era uno de los que podría haberse aprovechado de la situación para encubrir la verdad. No es solo un accidente, es un crimen cuidadosamente planeado, dijo Andreas, mirando a Iván a los ojos, como si esperara que no creyera sus palabras. Iván sintió que se le iba la sangre de la cara. El shock le había pasado factura. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había podido estar tan ciego? Marcus, su hermano, que siempre había permanecido en un segundo plano, siempre en la sombra, ahora parecía ser el eslabón principal de esta cadena. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Iván con voz temblorosa. ¿Cómo lo has demostrado? Andrea suspiró. Encontré registros relacionados con el centro médico del que te hablé. Esos registros estaban falsificados, pero pude seguirles la pista. Con la ayuda de un antiguo empleado de la clínica, pude averiguar que Marcus estaba relacionado con el lugar. Era parte de un plan para eliminar a cualquiera que supiera la verdad. Elizabeth formaba parte de ese plan. Iván desvió la mirada hacia la mesa, intentando digerir lo que había oído. Sentía que su mundo se desmoronaba. Su hermano, no solo un miembro de la familia, sino alguien que era responsable de una de las peores tragedias de su vida. Iván recordó todos aquellos momentos en los que él y Marcus habían permanecido en silencio el uno con el otro, en los que su relación se había mantenido fría y tensa. Ese silencio era ahora para él una clara señal de que su hermano siempre había ocultado su verdadera naturaleza. Sabía que Elizabeth podía haber sido la clave del secreto, dijo Andreas, rompiendo el silencio, y parecía dispuesto a hacer todo lo posible para que su desaparición siguiera siendo un misterio. Iván sintió que algo se revolvía en su interior. No sabía qué hacer con aquella información. ¿Cómo debía actuar ahora? ¿Cómo podía vivir sabiéndolo? ¿Cómo podía aceptar que su hermano, con el que había crecido, fuera la causa de su infelicidad? Tengo que reunirme con él, dijo Iván, levantándose de la mesa. Debo saber la verdad.
Si Marcus es culpable, no puedo quedarme callado. Andreas asintió. Tienes que tener cuidado, Iván. Podría ser peligroso. Ya ocultó la verdad una vez y ahora hará cualquier cosa para proteger sus secretos. Iván salió en silencio del café. Sabía que había llegado la hora de la reunión, de la verdad definitiva que echaría por tierra todo lo que sabía sobre su familia. Una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué debía hacer ahora con este conocimiento? Pero sabía una cosa. No podía echarse atrás. Tenía que reunirse con Marcus y averiguar qué había detrás de la desaparición de Elizabeth. Iván pasó toda la noche pensando, sin poder dormir. Las sombras que cubrían su conciencia parecían perseguir sus pasos. Sentado en su sillón, miraba por la oscura ventana, por la que se colaban los tenues rayos de la cansada mañana. Los pensamientos sobre Marco, sobre lo que ahora sabía, le oprimían el corazón. Pero al mismo tiempo, por un momento, la comprensión de que tenía que encontrarse con su hermano fue su única salvación. No podía permitir que esta verdad le dejara con esta pesada carga. Iván estaba dispuesto a averiguar qué ocultaba su hermano. Ese día, todo parecía inevitable. Iván se dio cuenta de que su vida ya no sería la misma. Estaba preparado para que esta conversación fuera la más difícil de su vida. No se trataba solo de una conversación familiar. Era el último encuentro con alguien a quien antes había llamado hermano. Pero en este hombre ya no veía a un protector y amigo, sino a alguien que podía formar parte de oscuros tratos secretos. Marcus era un hombre con el que Iván nunca había tenido una relación cercana, a pesar de que eran familia. Todas sus interacciones habían sido siempre tensas. Su padre les ponía a menudo en situaciones competitivas, educándoles según el principio de la supervivencia del más fuerte. Iván siempre se sintió un poco menos importante en comparación con el más carismático y decidido Marco, que siempre supo encontrar la manera de triunfar, aunque a veces no fuera la más honesta. Pero todo lo que Iván había pensado de su hermano estaba ahora en entredicho. Conocerle era una cuestión de honor. Tenía que averiguar qué ocultaba Marco. No tenía otra opción. Iván viajó a la casa donde vivía Marcus. Era una lujosa mansión que antaño había sido símbolo de éxito. Pero ahora Iván solo veía ecos de traición entre aquellos altos muros. En la puerta le recibió un guardia que, a juzgar por su expresión, no esperaba ver a Iván. Enseguida se dio cuenta de que no se trataba de una visita ordinaria. «Señor Bauer», dijo el guardia, tratando de ocultar su excitación. «El señor Marcus me ha dicho que hoy no vendría». Iván subió tranquilamente los escalones, ignorando las palabras del guardia. «Dile que estoy aquí». «Dígale que me espere», dijo Iván con voz firme y decidida. Sabía que no habría lugar para el compromiso en esta reunión. Marcus era su hermano, pero se había convertido en parte del sistema que había arruinado sus vidas. Unos minutos después, Iván se encontraba en el salón, donde Marcus estaba sentado detrás de una barra inundada de luz tenue. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos acechaba la sombra de algo inacabado, sin resolver. «Has venido», dijo Marcus con voz despreocupada pero tensa. «Sabía que estarías inquieto con tus preguntas». «Siempre ha sido así, Iván». Iván se acercó, sin permitirse relajarse. Podía sentir cómo aumentaba la tensión en la sala. Sabía que esta reunión iba a ser difícil, pero era aquí, en este momento, donde necesitaba escuchar toda la verdad. «¿Sabías lo que le había pasado a Elizabeth?», dijo Iván, sin que le temblara la voz a pesar del dolor que sentía. «Estabas relacionado con su desaparición». «¿Por qué, Marcus?».
¿Por qué lo hiciste? Marcus lo miró, como si estuviera evaluando cómo responder a tales acusaciones. No había rabia en su rostro, solo fría determinación. ¿Crees que es tan sencillo?, dijo Marcus, echándose hacia atrás en la silla. No tienes ni idea de lo que ocurrió realmente. Todos formábamos parte del juego, y tú también. Yo era el que podía haberlo cambiado todo si hubieras tenido más cuidado. Iván sintió que sus palabras atravesaban su conciencia, como gritos de dolor interior y frustración. Sintió que el miedo se desvanecía, dando paso a la pura rabia. No solo le cambiaste la vida, destruiste nuestra familia, dijo Iván, apretando los puños. Tú y yo estábamos atrapados en este juego que montaste desde el principio. ¿Creías que no me daba cuenta de nada? ¿No me viste formar parte de esta pesadilla? Marcus se paró frente a él como si todo lo que había pasado fuera inevitable. No sentía culpa. Su mirada era fría e indiferente. Siempre has sido demasiado amable, Iván. Por eso no pudiste darte cuenta de que la familia no es solo amor, es poder. Y yo solo hacía lo que tenía que hacer para conservar ese poder. Deberías haber sido más decidido, como yo. Entonces las cosas podrían haber sido diferentes, dijo Marcus, y algo extraño brilló en sus ojos. Iván sintió que algo se rompía en su interior. Siempre había pensado que su hermano era quien le ayudaría, que su familia sería su apoyo. Pero Marcus había resultado ser un hombre que elegía el poder y el control sin tener en cuenta a las personas, ni siquiera a las que le importaban. Todo este tiempo se había escondido tras una máscara de cariño, pero en realidad los estaba manipulando a todos. Iván no pudo contener más sus emociones. Se acercó a Marcus, con el rostro encendido por la ira. Lo has estropeado todo, Marcus, susurró Iván. No solo la dejaste en ese infierno, sino que intentaste borrar todos sus recuerdos. Pero no puedes borrar la verdad. La reconozco. Y no puedes detenerme. Marcus guardó silencio, con la mirada perdida, pero había algo en ella que hizo que Iván se diera cuenta. Su hermano no se arrepentía de nada. Estaba dispuesto a llegar hasta el final, aunque eso significara perderlo todo. Iván se dio la vuelta y salió de la habitación. Sabía que aquello no era el final, que no había hecho más que empezar su viaje, pero ahora, después de conocer la verdad, estaba dispuesto a seguir adelante y desenmascarar toda la oscuridad que había detrás de su hermano. Al salir de la casa, Iván sintió que el peso en su corazón comenzaba a disminuir lentamente. Este era solo el primer paso en el camino hacia la recuperación. Aún le quedaba todo por delante, pero ahora estaba preparado para afrontar el futuro, por difícil que fuera.